Al final que vivimos hay muchos enemigos del matrimonio. ¿Qué os voy a contar a vosotros? ¿Qué os voy a contar a vosotros? Todos nosotros somos conscientes y todos vivimos en una jungla. Esta jungla es atroz, esta jungla es tremenda. Y el matrimonio, no solamente el matrimonio, sino el concepto de familia, el concepto de familia tradicional, digamos, ese concepto de familia está siendo socavado y se le está golpeando por todos lados. Y en muchos sentidos hay gente que piensa que ya el concepto de familia tradicional de hombre y mujer ha desaparecido. Yo hasta ese punto no llego, creo que sí. Estos es como repuntes, ¿no? A lo largo de la historia tú ves que, como diría aquel, la historia se va repitiendo y hay momentos en la historia donde el concepto de matrimonio y de familia se le ha atacado, no solamente ahora, no solamente ahora, tú miras al pasado y podrás ver que hay muchos momentos en la historia que se le ha atacado, pero siempre ha reflotado, siempre después ha tomado, como que se va a dar y después toma impulso y sigue sube para arriba otra vez, porque lo que hoy parece derecho, mañana es torcido, y lo que hoy es torcido, mañana es derecho. Esto siempre es así. Y como cristianos no tenemos que tener miedo de que el concepto matrimonial, el concepto familiar, lo que la palabra de Dios nos enseña, va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Mientras que exista la palabra de Dios, mientras existan seres humanos, necesitarán del consuelo, del cariño, de la entrega de los unos a los otros en el marco del matrimonio y, por supuesto, en el marco de la familia. Cuando estoy hablando de la familia, cuando hablo del matrimonio, ahora en el día de hoy voy a compartir algunas cosas sobre el matrimonio, pero también voy a implicar la familia, porque me parece que es sumamente importante y creo que es importante que también los jóvenes estén presentes a la hora de ver lo que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio y de la familia. No solamente los casados o la gente adulta, los jóvenes tienen información del matrimonio por muchos lados. Tienen información del matrimonio por muchos medios y más con lo que tenemos hoy en día en las redes telemáticas, en cualquier, tú pinchas algo y ya te sale un montón de información de los diversos tipos de familias, diversos tipos de matrimonio, etcétera, etcétera. Hoy en día hay mucha información. Y es importante que los jóvenes conozcan la información bíblica. ¿Qué enseña la Biblia sobre la familia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué enseña la Biblia sobre tantas cosas que tienen que ver con la familia? Y, por supuesto, los matrimonios. Una de las cosas que a mí me sorprende muchas veces es la cantidad, el poco tiempo que los matrimonios invierten en aprender acerca del matrimonio. Me sorprende cómo muchas veces no se presta atención a una cosa tan importante. Y el matrimonio tiene que hacer mucho énfasis cada vez en la vida matrimonial para aprender más los conceptos del matrimonio, para ahondar más en una buena vida espiritual, sana, sexual, económica, emocional, familiar, en definitiva. Y lo digo honestamente, hermano, me sorprende mucho la cantidad de matrimonios que no pasan ni siquiera 5 minutos hablando o aprendiendo o leyendo un libro acerca, o lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, cuando es importantísimo conocer la voluntad de Dios para el matrimonio y, por supuesto, para la familia. También tengo que decir que aquí hay hermanos y hermanas que no están casados, o están separados o están viudos. Para ellos también, porque ellos también pueden aconsejar, pueden ver, pueden hablar con otros hermanos, con otras situaciones y contar su propia experiencia, lo que ellos han podido vivir también y ser de ayuda a otros, ser de ayuda a otras personas. Necesitamos modelos, necesitamos gente que sean modelos para nosotros en la familia, necesitamos gente que sean modelos como padres, necesitamos gente que sean modelos como matrimonio. Necesitamos gente que nos abran las puertas de lo que puede ser realmente una familia, un matrimonio, y lo que eso significa y lo que nos podemos comprometer en ese sentido. Por lo tanto, todo el mundo creo que debería de prestar atención a lo que la Biblia nos enseña acerca de la familia y acerca del matrimonio. Y como he dicho ahora,
Hoy quiero compartir con vosotros acerca de tres enemigos. El matrimonio tiene muchos enemigos, no solamente tres. Pero hoy quiero enfatizar, también tiene muchos amigos, ojo, que lo iremos también diciendo. Pero hoy quiero enfatizar tres enemigos del matrimonio. Uno, el primero que voy a decir ahora, quizá aparentemente, cuando yo lo diga tú puedas decir, este es un enemigo del matrimonio. Déjame que te lo voy a decir y déjame que me explique. Uno de los enemigos del matrimonio es el enojo, el enfado, el perder los papeles, el enojo por parte de uno o por parte de los dos cónyuges. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17. ¿Recordáis a ese par de hermanos que estaban felizmente en el Edén después del pecado? ¿Recordáis a ese par de hermanos que paseaban por el Edén y cómo cada uno de ellos levantaba sus ofrendas al Señor? ¿Recordáis ese par de hermanos, Caín y Abel, en esos días, esos momentos en el que estaban, que Dios los habían nacido del acto de amor de Adán y de Eva? ¿Recordáis cómo hay un momento en la vida de Caín, fastidiado con su hermano, porque su hermano había presentado una ofrenda al Señor y el Señor aceptó con agrado la ofrenda de Abel? Sin embargo, Caín, presentó una ofrenda al Señor y el Señor no se agradó con la ofrenda de Caín. ¿Recordáis lo que pasó con Caín? ¿Recordáis que en aquel momento ya empezó a mirar con desagrado, empezó a mirar de mala manera a su hermano, porque su hermano había tenido la desfachatez de hacer una ofrenda que el Señor le agradó? Él lo hizo correctamente, lo hizo bien, sin embargo Caín no. Caín, la ofrenda que él levantó delante del Señor, realmente no fue una ofrenda como lo hizo su hermano. A partir de ese momento se originó en el corazón de Caín un sentimiento que acompaña al ser humano desde siempre, que es el sentimiento del enfado, del enojo, de ¿por qué tú y yo no? De la envidia, del celo, ese tipo de amalgama que tenemos los seres humanos que nos impiden muchas veces crecer como hombres y mujeres y nos impide realmente vivir como es el plan de Dios. Se enojó. Llegó un momento en que Caín se enojó contra Abel y lo mató. No pudo contenerse, no supo contenerse. No supo contar hasta 10 y decir, bueno, yo voy a hacer una barbaridad, no puedo matar a mi hermano. Lo que tengo que hacer es aprender de él, y lo que tengo que hacer es levantar una ofrenda mejor, que me esfuerce, que lo haga como lo hizo mi hermano. Sin embargo, en un momento perdió el control y mató a Abel, porque no pudo controlar su enfado, no pudo controlar su enojo, su ira. ¿Recordáis a Jonás? El misionero con más éxito que ha habido. Es un hombre tremendo. El Señor lo manda, le dice, vete a Nínive. Él no se quiere ir a Nínive. El Señor le dice que vaya a Nínive y se va a Nínive. Todos conocemos la historia, no voy a entrar en la historia. Todos conocemos lo que pasó y todos conocemos cómo llega a Nínive y empieza a predicar. Y todos sabemos que los 120.000 personas que estaban en Nínive con su rey al frente se arrepintieron de sus pecados. Y el bueno de Jonás, en vez de estar contento porque se habían arrepentido, y en vez de decir, Señor, qué guay, cómo me has usado, qué bueno, mira, se han arrepentido, Señor, gloria a ti, dale la gloria a Él, está contento porque se habían arrepentido y habían cambiado su vida. En vez de eso, se enojó. Lo vemos en el capítulo 4 de Jonás, se enojó. Y hay un momento en el que el Señor mismo, dirigiéndose a Jonás, le dice, es una pregunta muy penetrante, es una pregunta muy importante, es una pregunta que el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo, Jonás? ¿Tú te das cuenta que te he mandado aquí? ¿Tú te das cuenta que te da el poder para predicar? ¿Tú te das cuenta que he hecho un milagro contigo enviándote desde un barco en un gran pez hasta aquí? ¿Tú te das cuenta de lo que está ocurriendo? Que estás predicando acerca de mí y esas almas que estaban apartadas, esas almas que estaban corruptas, esas almas que estaban viviendo en pecado, se han arrepentido y son hombres y mujeres completamente. ¿Tú te das cuenta, Jonás, de lo que estás haciendo? ¿Por qué te enojas?
¿Por qué te enoja? Es, como muchas veces he dicho, es el único predicador que yo conozco que se enojó del éxito que tenía. Se enfadó del éxito que tenía de ver cómo la gente le prestó atención. Se enojó y el Señor se lo dice. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hay gente, hermanos y hermanas, que se enojan continuamente. Hay gente que pierde el control continuamente. Hay personas que basta con que hagas así y se enciende un fuego en sus vidas. Cuando Jesús iba con sus discípulos, hay un momento en que se acerca la madre de Jacobo y de Juan, y se acerca la madre a Jesús. Jesús dice que va a venir en su reino, que va a formar su reino, y muchos de sus discípulos, incluida la madre de Juan y de Jacobo, de Santiago, pues se creen que Jesús va a formar un gobierno terrenal, no un gobierno espiritual. El gobierno terrenal vendrá, que conocemos en la Biblia como el milenio, los 1000 años, pero en aquel momento no. Jesús estaba en un reino espiritual. Y viene la madre creyendo que su reino es de este mundo y que va a hacer un reino aquí. Y la madre de ellos dos, de los dos hermanos, se acerca a Jesús y le dice: Jesús, tengo una cosa que decirte. Y Jesús le dice: ¿el qué? Me gustaría que mis hijos estuviesen en el gobierno. Me gustaría que uno se pusiese a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tú eres el rey, tú eres el que va a gobernar. Pero ya que mis hijos están contigo, es un discípulo tuyo, pues Señor, que uno sea en el gobierno que tú formes, que uno sea ministro del Interior y otro sea ministro de Asuntos Exteriores. Y que sean realmente, que estén ahí en el gobierno. Y es interesante porque si tú lees el texto en Mateo capítulo 20, hay un momento en que cuando los discípulos se enteran de que esta mujer había ido a Jesús para hacerle ver que a sus hijos le diese un puesto importante en el gobierno, los discípulos se enojaron, se enfadaron, porque la madre y los hermanos le habían pedido un puesto en el gobierno que ellos pensaban que Jesús iba a instaurar. Fijaros que el enojo puede hacer en nuestras vidas que fácilmente hagamos locuras, que fácilmente perdamos el control y que fácilmente hagamos cosas que después nos vamos a arrepentir. En Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 9, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí dice dos cosas muy importantes también, Salomón. Una de las cosas que dice es: no te apresures en tu espíritu a enojarte, no vayas rápido, no te enojes. Una de las cosas que a mí me sorprende muchas veces es la capacidad de engañarnos que tenemos los seres humanos. ¿Cuántas veces habré escuchado en mi vida: es que soy así? Es que soy así. Hay gente que te dice: no, yo es que me enfado, yo pierdo el control, pero es que soy así. Y se lo creen. No es que somos así. Tú estás tomando la decisión de enfadarte. Y tú estás tomando la decisión de mosquearte. Y tú estás tomando la decisión de hablar en alto. Fijaros que está diciendo aquí: no te apresures, es decir, contente. Ten contención, ten dominio propio. No te enfades continuamente, que puedas hablar bien, que puedas dialogar bien, que puedas hacer las cosas bien. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Hay gente que constantemente se enfadan con su cónyuge, se enfadan con los hijos, se enfadan en el trabajo, se enfadan con el vecino, se enfada con el conductor del coche que tiene al lado, se enfada con el policía, se enfada con todo. Hay gente que está continuamente enfadado, hasta consigo mismo. Se enfadan, están siempre mosqueados. Y dice aquí la palabra de Dios, la Biblia nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, contente, ten dominio propio, por tu bien. Y después dice, eso es lo primero que dice. El segundo que dice: porque el enojo reposa en el seno de la gente sabia. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo está en el corazón, en la mente, en el ser de los necios. En otras versiones pone insensatos, en otras versiones pone hasta tonto. En la versión, el necio está en los necios. Cuando una persona pierde el control,
la Biblia nos dice que es una persona necia. Esta semana pasada estaba hablando con un hermano y allí en Utrera, y estábamos tranquilamente hablando de su familia, porque vino a hablar conmigo de un asunto, y me estaba comentando de su hijo. Tiene un hijo que tiene ahora mismo, son 15 años, creo que tiene, 15 o 16 años. Y este hermano, que es un buen padre, que es un buen marido, este hermano me está diciendo que en este momento de la vida de su hijo, en este momento, con 15 años, que no puede soportar a su hijo. Que no puede soportar a su hijo. Que su hijo dice una cosa y él piensa una cosa y su hijo otra cosa, y ama con locura a su hijo, pero que su hijo siempre está en otra onda. Antes lo podía controlar, antes lo podía decir, pero ya con 15 años es más complicado, es más difícil. Y me estaba contando que uno se enfadó un día con su hijo, le cogió el móvil y lo tiró al suelo. ¡Blah! Porque estaba hasta el cogote de que su hijo estuviese todo el día con el móvil. Le decía, no puedes estar con el móvil, tienes que estudiar, pero el hijo estaba con el móvil. Y llegó un momento en que el padre cogió el móvil y se lo cargó, vamos, que tiró al suelo. Y el hijo se quedó así. Y me contó él, y yo me quedé así. Los dos nos quedamos así. Yo no fui consciente de lo que hizo. Mi hijo se quedó diciendo, pero este es mi padre. Y yo me quedé diciendo, pero ¿qué he hecho? Se cargó el móvil en un momento de enfado, en un momento de enojo. No supo controlarse en ese momento. No supo frenar su instinto. Estaba tan enfadado con su menos mal que no le tiró el móvil a la cabeza del hijo, lo tiró al suelo. No supo en ese momento controlarse. No te apresures a enojarte. No te apresures a enojarte, porque los que se enojan son necios. Los que fácilmente se enojan son personas necias. No solamente el enojo nos puede hacer locuras, no solamente el enojo hace que nos podemos enojarnos muy fácilmente y hacer cosas que después nos podemos arrepentir. El enojo es un pecado. Es un pecado. Mirad lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fijaros que lo que está diciendo aquí, todo esto, quitando la malicia y la amargura, pero que también más relacionado, tiene que ver con la lengua, también con la boca. La ira, la gritería, la maledicencia. Dice, quítense de vosotros todas estas cosas que son pecados. Las personas amargas. ¿Conocéis a gente amarga? ¿Conocéis a cónyuges amargados? ¿Conocéis a matrimonios que están amargados? Porque yo conozco a algunos. Gente que están ahí que no sé cómo se aguantan y cómo viven juntos, porque están todo el día enfadados, todo el día mosqueados. Están con la amargura. El matrimonio es un lugar donde tenemos que estar alegres, ¿no? Donde tenemos que estar contentos. El matrimonio es una zona de confort, de alegría, donde crecemos como personas, donde en todos los sentidos nos sentimos protegidos, animados, confortados en el entorno donde Dios nos ha puesto. Y sin embargo hay matrimonios y familias que viven todo el tiempo amargados. Con lo que eso significa, y no solamente amargado, sino que dice con ira. ¿Conocéis a matrimonios con ira? ¿Conocéis a que se le pone la vena aquí? Y así enfadado. Dice que tenemos que entender que la amargura, la ira, la gritería, por favor, los matrimonios no tienen por qué estar gritándose. ¿De dónde aprendemos los matrimonios a gritarnos? ¿Quién nos enseña a gritar? ¿Quién enseña a gritar a tu cónyuge? ¿Quién dice que eso es bueno? ¡Te he dicho que no!
¿quién ha hablado de sexualidad? ¿Quién nos enseña a gritar, a desbordarnos de esa manera? Todo esto que está diciendo aquí es pecado. El enojo es pecado. El enojo no es un mal menor. El enojo no es algo sin importancia. El enojo no es algo que no sea importante. Es muy importante. Es muy importante. Una persona que se enoja continuamente hará locuras. Una persona que se enoja continuamente es un necio y hará cosas que realmente tendrán sus consecuencias. La mejor forma que yo tengo de entender el hecho de que lo que puede suponer para una persona lo que es el enojo en su vida es entender que es pecado. En el momento que entendemos que es pecado, que no es una debilidad mía, que no forma parte de mi carácter, sino que es pecado, en ese momento cuando yo admita que es un pecado, encontraré el remedio para solucionar eso. Porque me iré al Señor, me iré directamente delante de Él y diré: Señor, ayúdame a tener control de mi temperamento, ayúdame a no gritar, ayúdame a no airarme, a no enfadarme, ayúdame a no explotar con las personas que tengo a mi alrededor. Hermanos y hermanas, como he dicho, hay matrimonios que siempre están enfadados. El matrimonio no se ha hecho para que estemos enfadados. El matrimonio no se ha hecho para que estemos enfadados. El matrimonio se ha hecho para que seamos felices. El matrimonio se ha hecho para que realmente, porque necesitamos la compañía. Os recuerdo que cuando el Señor hizo a Adán estaba con los árboles, estaba con los animales, estaba con aquellos 5 ríos, y estaba en una vegetación tremenda, en un ambiente tremendo, algo maravilloso, pero estaba solo. Estaba solo, no tenía una compañera, no tenía alguien, tenía los animales, le puso nombre a todos los animales, tenía una relación con Dios, porque Dios paseaba, venía todos los días y paseaba al atardecer con Adán, y paseaba y tenía comunión, pero estaba solo. Y el Señor le hizo a la mujer, porque tenía que rellenar esa soledad. Esa soledad, para poder... Los animales, tú podías estar con los animales, pero los animales no hablaban contigo. Los animales no... tú necesitabas un coigual, necesitabas una persona con la que comunicarte, con la que hablar, una persona con la que podías identificarte, una persona con la que poder reír, con la que poder llorar, que te alentara, que te animara. Una persona que fuese también el principio de tener los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no ha establecido el matrimonio ni la familia para que estemos continuamente enfadados. Y hay gente que ya han cogido el triste hábito de estar enfadado por cualquier cosa. Enfadado porque se ha puesto la lenteja, enfadado porque ha llegado 5 minutos más tarde, enfadado porque has manchado el suelo desde que ha entrado, enfadado porque la toalla la tira al suelo, estamos enfadados continuamente. Y hay un momento, hermano, en que eso va a pasar factura también en el matrimonio y en la familia. Hace poco estaba leyendo una historia de un pastor que se había llevado una semana dando conferencias en un sitio, en una iglesia lejos de su casa, y cuando terminó, cogió el avión, regresó a su casa, y llega a su casa, y su hijo, después de una semana sin ver al padre, su hijo se va al pastor: papá, ya estás aquí, y va a abrazarlo. El padre lo abrazó, pero mira por donde el padre, con la puerta abierta, vio que había cosas caídas en su casa, que había cosas caídas de ropa del chiquillo en el suelo, y desde la puerta, una semana sin ver a su hijo, el hijo se abraza a él, lo mira a él, está muy contento, y le dice: ¿esa ropa que hay ahí es tuya? Y sí, papá, pues recógela. Porque el padre le había enseñado que no podían tirarse cosas. Y este mismo pastor cuenta, es un libro que él escribió, cuenta que cuando hizo eso, él mismo dijo: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? O sea, me llevo una semana sin ver a mi hijo viene y lo que yo le hago a mi hijo es echarle una bronca porque ha dejado ropa en el suelo. En vez de decirle: aquí estoy, abrázame, vamos, y jugar con él y darle besos, se había mosqueado porque había ropa en el suelo. Eso es lo que nos ocurre. Eso es lo que nos pasa, que nos enfadamos por cosas que no son importantes, por cosas que no merecen la pena,
Y cogemos el hábito de estar continuamente enfadados, y un día, y otro día, y otro día, por mil cosas. Y llega un momento en que ya uno no sabe estar en familia, estar en matrimonio sin levantar la voz, sin gritar, sin airarse. Cuidado, hermanos. Los matrimonios no tienen que estar enfadados continuamente, mucho menos, y no tienen que estar gritándose, ni mucho menos. Los matrimonios tienen que aprender a saber hablar. Esto que es tan fácil, que parece tan fácil, pero que es muy difícil. Los matrimonios tenemos que aprender, y las familias tenemos que aprender a saber hablar. Tenemos que aprender a tener el control de la lengua. El control de la lengua. No que la lengua no te controla a ti. Tú tienes que controlar a la lengua. Como vamos a ver en el libro de Santiago, la lengua es un mundo que inflama toda la creación, la rueda de la creación. La lengua hace muchísimo daño. Y la lengua en el matrimonio puede ser realmente algo precioso. El hecho de saber hablar contigo, saber decirte cosas, cuando tú vienes del trabajo o estás en una situación mala, dar palabras de ánimo. Es decir, no te preocupes que vas a sacar bien el examen. No te preocupes que todo va a ir bien. No, animar, alentar a la persona, a tu cónyuge, a tus hijos, los hijos a los padres también, alentarlos, animarlos. Pero no puedes permitir, no te puedes permitir el lujo de que en tu matrimonio estés siempre enfadado, estés siempre gritando y estés siempre perdiendo el control. Los cónyuges tienen que aprender a controlar la lengua y sus actitudes. Te digo una cosa, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te lo voy a decir. Las estadísticas nos dicen que en el 80-85% de los hijos que son mayores y se casan, repiten los mismos errores que los padres. Repiten los mismos errores que los padres. O sea, ahí afortunadamente en ese ciclo hay un 15 o un 20% de personas que rompen ese ciclo. Pero en mi caso, por ejemplo, en mi caso concreto, lo he dicho muchas veces, si yo no hubiese conocido al Señor Jesús a los 17 años, yo hubiese sido alcohólico, porque era lo que yo estaba viviendo en mi casa. Y yo veía a mi padre continuamente beber. Mi padre no era de la persona que se emborrachaba y se caía al suelo, no. Mi padre bebía y iba por una línea y no se movía ni un sitio, era fantástico. Tenía una capacidad, pero bebía vino, que es lo que en aquella época los hombres bebían mucho. Ahora se bebe cerveza, pero en aquella época se bebía vino. Si yo no hubiese conocido al Señor, yo hubiese caído en el alcoholismo también. Yo salí de esa rueda por la obra de Dios. Pero si yo no hubiese conocido al Señor, yo hubiera continuado con el alcohol. De hecho, empezó muy pronto con el alcohol. Y posiblemente yo me hubiera casado y mi matrimonio hubiese sido un desastre. Porque habría hecho exactamente lo mismo que vi también, aunque yo decía, yo no voy a hacer lo mismo. Mis padres se peleaban mucho. O sea, yo estoy diciendo algo que yo he vivido. Estoy siendo transparente, estoy siendo vulnerable. Yo estoy diciendo cosas que yo he vivido. Mis padres estaban continuamente enfadados. Sobre todo mi padre. Estaban continuamente enfadados. No dudo que no se quisieran, no lo dudo, pero no lo mostraban. Estaban enfadados, se peleaban. Y yo decía, si el día de mañana, si yo me caso, yo no voy a hacer lo mismo. Mentira cochina. Yo sabía que si yo me casaba, iba a repetir los mismos errores que mi padre, porque eso es lo que nos dicen las estadísticas. En mi caso concreto, como digo, el Señor me salvó, me cambió, gracias a Él no vivir eso. Pero cuidado, porque si tú estás gritando a tu cónyuge continuamente, si tú te enfadas continuamente, el caldo de cultivo son tus hijos. Y tus hijos van a repetir exactamente lo mismo que están viviendo en su casa, en la mayoría de las ocasiones. Hace poco, esta semana, estamos a domingo, esta semana pasada me llamó una hermana, una historia familiar que había, me llamó una hermana en la que me dice, mi nieta me ha llamado, la nieta tiene 5 años, 5 o 6,
Mi nieta me ha llamado y me ha dicho, abuela, que me voy para tu casa. Una niña con 5 o 6 años. La abuela vive cerquita, que me iba a tu casa. Y claro, y le dice, ¿por qué? Porque papá y mamá otra vez están discutiendo. Otra vez están discutiendo y yo no quiero escucharlo. Claro, la abuela dijo, tú no puedes salir de tu casa. Tú no puedes venir, aunque yo esté cerca, tú no puedes venir aquí, tienes que cruzar la calle, y le dijo que no viera. Pero una niña con 5 o 6 años que tenía localizada el móvil de su abuela y la llama y le dice, abuela, que estoy contigo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá otra vez están discutiendo. ¿Qué es lo que le va a agradar a esa niña? ¿Cuál es el mensaje que le está dando a esa niña? Los niños tienen que crecer en un ambiente de paz. Los niños tienen que crecer en un ambiente de armonía. Los niños tienen que crecer viendo a sus padres enamorados y sus padres que se aman, que se quieren. Cuando un niño nace y vive en un ambiente donde los padres continuamente pierden el control, donde los padres continuamente están enfadados, y no hace falta gritar para estar enfadado, tú puedes estar en tu casa sin gritar y tener una mala actitud. Y tú, el hijo, está sentado y el hijo dice, mi padre y mi madre no se están hablando, no gritan, pero es que ni se miran. Es que ni se miran, es que ni se hablan. Y están en la mesa y el hijo sabe que están enfadados, que algo está pasando. Cuidado, porque podemos sin querer, porque esto nadie lo hace queriendo, pero sin querer podemos hacer que el día de mañana nuestros hijos cometan los mismos errores. En el matrimonio, tú no tienes ningún derecho a gritar a tu cónyuge. Déjame decirte. Tú no tienes ningún derecho, ni yo tampoco. No tenemos ningún derecho a gritar a nuestros hijos, a gritar a nuestros cónyuges, a gritar a la gente que tenemos al lado. Si yo no te grito a ti, que estoy a la otra punta de la calle, y no te grito a ti, ¿por qué tengo que gritarle al que está al lado mío? ¿Por qué tengo que gritarle a mi cónyuge? ¿Por qué tengo que perder el control con mi cónyuge? Cuando debe ser al contrario. Yo debería tratar mejor a lo que estoy continuamente y debería prestarle más atención a lo que estoy continuamente conviviendo que al otro que está en la esquina. Así que, hermanos y hermanas, uno de los enemigos del matrimonio es el enojo, la ira, la pérdida de control, el enfado. A veces el enfado es larvado, es poquito a poco, y otras veces el enfado y la ira es demasiado, te descontrola y pierdes el control y haces así de pronto, o coges el móvil y lo tiras, o haces así y te dan con el puño en la pared. Y te dices, madre mía, que me he hecho en el puño, y tienes que ir al hospital que te cure. Por la ira, por la cosa, por el enfado. Así que, cuidado matrimonios, cuidado familias, cuidado con la pérdida del control, cuidado con perder los nervios, cuidado con el enojo, cuidado. Un segundo enemigo del matrimonio y de la familia en sí misma es los favoritismos, las preferencias familiares. Mirad lo que dice en Génesis, en el capítulo 25, Génesis capítulo 25, Génesis 25, versículo 28, dice, 27. Génesis 25, 27 y 28 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Fijaros, estamos hablando de un matrimonio. Estamos hablando de un matrimonio que ha pasado la historia por muchos motivos. Estamos hablando de un matrimonio que tienen sus hijos, y uno de sus hijos, como vemos aquí, uno es Esaú. Y nos dice que Esaú era hombre de caza, hombre de campo. Era, por decirlo de alguna forma, un hombre muy masculino. Era el hombre que se ganaba la vida, que cazaba, velludo, una persona, y el padre estaba súper contento con él.
Y el otro era Jacob. Y dice que Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda, más reposado, con otro temperamento, quizá más dado a la poesía, quizá más dado a la meditación, a la contemplación. Y el padre, uno de ellos, el padre, amó a Isaac, a Esaú, porque comía de su casa, porque a Isaac, fijaros que dice, comía de su casa, Esaú comía de su casa, era un hombre, estaba allí, y le encantó su independencia, su forma de vida, por si a lo mejor le trajo recuerdos de él mismo, etc. Y amó más a Esaú. Por otra parte, encontramos a Rebeca, y Rebeca dice que amaba a Jacob. Posiblemente porque Jacob también tenía que ver algo más con el temperamento de Rebeca. Quizá, como he dicho, Jacob podía ser más dado a la introspección, a la meditación, a la tranquilidad, al sosiego, podía ser más artista, tener más sentimiento, etcétera, etcétera. El caso es que un padre amó más a uno y el otro padre y la otra madre amó más al otro. Preferencias familiares. Si el texto hubiese dicho, y amó Isaac a Esaú, pues bien, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Es que lo que realmente desprende el texto es que lo amó más a él y la otra amó más también al otro hijo. Si vamos a Génesis, a capítulo 37 de Génesis 37, versículos 3 y 4, dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Otra vez, fijaros que aquí ha pasado el tiempo, y ahora dice que amaba, fijaros lo que dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No dice, y amaba Israel a José. Bien, se podría entender, amaba Israel a José, como cualquier padre que ama. Es que lo que dice es que amaba a José más que al resto de sus hijos. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué lo amaba más? Porque lo había tenido en su vejez. La había tenido de mayorcito, y claro, ya sus hijos estaban en su derecho, los demás estaban ya haciendo sus caminos, ya eran hombres, y ahora tiene a este pequeño, y su corazón, pues empezó a amarlo porque lo había tenido en su vejez, pero era muy descarado. Era muy descarado el favoritismo que tenía. Hasta tal punto fue descarado que le hizo una túnica de diversos colores. Sus hermanos no tenían túnicas de diversos colores. Sus hermanos tenían una túnica oscura que cuando iban al campo, en sus labores de ganado, de pastores, pues la túnica era túnica para dormir, túnica para trabajar, era túnica que si se manchaba no servía tanto. A ninguno de sus hijos le dio una túnica de colores, a José sí. Y nos dicen los eruditos que esa túnica de colores costaba mucho. Y era una prenda de cariño, de atención hacia este hijo. Los hijos, fijaros que dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, eso es terrible. Esto es terrible, hermano. Tú estás en tu casa tranquilamente y los hijos están viendo. Papá, otra vez está papá otra vez papá, el medio regalito, nosotros aquí. ¿Se ha acordado de tu cumpleaños? El mío tampoco, pero de este sí se ha acordado del cumpleaños. ¿Te acuerdas lo que te dio a ti? Es lo que te compró, ni 10 euros. Este se ha gastado por lo menos 200 euros en el regalito que le ha dado a este. Y poco a poco, se va larvando una situación. Y poco a poco te vas dando cuenta que tú eres consciente de que tu padre, tu madre, se inclinan más por uno de sus hijos. Y muestran aquí favoritismo. Cuidado,
hermanos, cuidado, papás, cuidado, matrimonios, cuidado con el favoritismo. Y déjame decirte algo. El favoritismo, al contrario de lo que la gente piensa, no es fácil de detectar. Si fuese fácil de detectar, no lo habría. No lo habría. El favoritismo entra de maneras muy sutiles en nuestra vida. Normalmente, los padres deberíamos amar a los hijos por equidad. Y deberíamos amar a los hijos a todos iguales. Esa es la teoría. Pero hermanos, vamos a ser realistas. Siempre hay hijos que son un poco más zalameros. Siempre hay hijos que se te abrazan, el otro es un poco más arisco. Siempre hay hijos que te dicen, qué guapa eres, mamá, el otro jamás te lo dice, o la otra. Siempre hay hijos que te bailan un poquito más, que son más risueños, más... Y normalmente, aunque queremos a los hijos siempre de la misma manera, alguno nos atrae más, porque de alguna manera nos hace sentir mejores. Nos roban el corazón. Y sin pretenderlo y sin quererlo, podemos tener favoritismo. Por eso digo que no es fácil de detectar. Y hay que ser muy consciente de eso. Cuidado con mostrar favoritismo con los hijos. Y además de una forma tan descarada como está viendo aquí, que los hijos se estaban dando cuenta perfectamente de la situación. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Los padres se equivocan cuando comparan a sus hijos. Los padres se equivocan cuando comparan a los hijos haciendo un contraste entre los hijos. Los padres nos equivocamos cuando decimos tú eres mejor que tu hermano, tú eres más listo que tu hermana, tú vas a sacar adelante la carrera y tu hermano no lo va a sacar, tú cantas mejor que tu hermano, tú tienes un corazón más noble que tu hermana, tú tienes más dominio propio, tú tienes más inventiva, tú tienes más capacidad, tú eres más inteligente. Nos equivocamos cuando hacemos eso. Y nos equivocamos de una forma tremenda. No debemos de hacer eso con ninguno. ¿Sabéis? A lo mejor uno de mis hijos resulta que tiene una inteligencia superior. A lo mejor uno de mis hijos resulta que le hacemos un té y tiene un coeficiente de inteligencia tremendo y va a sacar medicina, o va a ser derecho, o va a ser arquitecto, o va a ser... Y el otro no. El otro hijo a lo mejor va a tener otro tipo de trabajo, no va a llegar a eso. A lo mejor va a ser, no voy a decir no, porque todos los trabajos son honrosos, pero otro tipo de trabajo. Y la madre o el padre o los dos le dicen a la gente, mi hijo, mi hija, es muy inteligente. Va a ser médico. Va a ser abogado. Y el otro dice, ¿y tu hijo? También. Es buenote. Pero públicamente no le estás diciendo lo mismo que al otro. No lo estás piropeando. No le estás enalteciendo. Cuando al otro te debe decir, mira, a lo mejor tu hermano es muy inteligente, tú no, pero tú tienes una capacidad de esto que tu hermano no lo tiene. Los padres tienen que averiguar los dones, las cosas importantes de sus hijos, tienen que averiguar los talentos naturales de sus hijos y fomentarlos. A lo mejor tu hijo no va a sacar una carrera, pero a lo mejor tu hijo resulta que puede ser el mejor mecánico de la barriada. A lo mejor tu hijo no va a sacar no va a ser médico, va a ser abogado, o no va a estar en una universidad, va a salir del instituto y ponerse a trabajar. Pero a lo mejor resulta que va a ser manualmente el mejor trabajador que hay, mejor que el otro hermano. Los padres tenemos que mirar, averiguar. Por eso es importante que los matrimonios también hablen, ver los puntos fuertes, ver los puntos débiles, siempre lo vemos, ver los puntos fuertes y fomentarlos. Fomentar los puntos fuertes que tienen nuestros hijos. Porque déjame decirte que todos los hijos son diferentes. Y si no lo entendemos, algo va mal. Todos los hijos son diferentes. Ni mejores ni peores. Diferentes. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que los padres se equivocan cuando aplauden más a uno de sus hijos que a los demás, valorando más el esfuerzo. Es que tú lo has hecho mal porque te has llevado toda la noche estudiando y tú no lo has hecho.
tú no lo has hecho. Tu hermano ha sacado porque tu hermano... Cuidado con las valoraciones. Cuidado con las valoraciones. Todos los hijos, absolutamente todos, tienen motivos para ser valorados. Todos tienen motivos para ser valorados. Y los padres nos equivocamos también cuando públicamente comparamos a los hijos, a los unos con los otros. A lo largo de mi vida, tengo que deciros, hermanos, que una de las cosas que me he dado, que he podido, me ha pasado muchas veces cuando he hablado con gente, con adultos, y cuando he hablado con gente de la misma familia, tengo que deciros que muchas veces me ha ocurrido que me he encontrado con hermanos que están resentidos contra otros hermanos. Hermanos que no aguantan a otros hermanos. Hermanos que no quieren saber nada de sus hermanos, pero no por nada. No por nada, no porque su hermano haya hecho algo, o sea, un sinvergüenza, o su hermano lo haya pegado. No, por el trato de favor de sus padres. Y el hermano, este hijo, ha visto cómo sus padres están con este, es el favorito, y le dice cosas, y le compran cosas, y lo dicen públicamente, y ellos no. Y sin querer, el hermano ha cogido en su corazón resentimiento hacia el otro, no por él, sino por lo que los padres han vivido, han enseñado y han hecho con su hijo. Y te encuentras con hermanos que no tragan a otro, porque los padres han hecho una labor ahí ahí está, juzgando a uno al otro, diciendo uno al otro, y a este nunca le digo nada bueno, y a este siempre le digo las cosas buenas. Y el niño va creciendo mirando a su hermano así. Y llega un momento en que yo no va a querer saber nada. ¿Cuántos hermanos hay que no se tragan? ¿Cuántos hermanos hay que no se ven? ¿Cuántos hermanos hay que ni siquiera se ven en Navidades? ¿Cuántos hay así en esa situación? Y eso pasa factura. Y a veces resulta que no se rompen, y se ven. Pero eso es otra forma de hacer. Hay veces que los hermanos se ven continuamente, pero es una relación tensa, es una relación dura. Es una relación, cada vez que veo a mi padre diciéndote cosas buenas y a mí no. Y eso provoca dolor. Eso provoca dolor, sufrimiento. Cuidado con los favoritismos. Cuidado con sacar a uno mejor que otro. Y termino con otro enemigo. Y en este caso es un enemigo que para mí también es terrible, y desde el punto de vista cristiano. Y es que, y me estoy refiriendo ahora más que nada a los matrimonios cristianos, y es que hay un enemigo terrible que va por ahí acampando, que va llamando a la puerta, que va entrando, que es que no tenemos un tiempo espiritual. La mayoría de los matrimonios cristianos no tienen un tiempo espiritual. No tienen un tiempo espiritual. No estoy hablando de los matrimonios que no son cristianos, que son uno de ellos es cristiano y el otro no. Yo entiendo que una persona, un matrimonio, que uno de los dos es creyente y el otro no, es muy difícil que haya un tiempo espiritual, es muy complicado, porque uno de los dos no es cristiano, lo entiendo. Pero me sorprende, hermano, y yo debería estar vacunado contra esto, pero me sigue sorprendiendo, me sorprende la cantidad de matrimonios cristianos que no leen juntos la Biblia. Que no leen juntos la Biblia. Me sorprende la cantidad de matrimonios cristianos que no oran juntos y no oran el uno por el otro. Me sorprende, la mayoría de las veces, en mi experiencia, la mayoría de los matrimonios que vienen a verme con problemas, la mayoría son matrimonios que no pasan tiempo espiritual. No pasan tiempo espiritual. Son matrimonios que, igual que la gente de la calle, no pasan tiempo hablando de cosas del Señor, leyendo la Escritura, meditando en la palabra, orando los unos el uno con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes lo hermoso que es que tú te juntes con tu marido, le cojas la mano a tu cónyuge, a tu marido, a tu esposa, y oréis el uno por el otro. Tú sabes lo hermoso que es que puedas orar y decir: Señor, bendice a mi marido o a mi esposa en este día del trabajo, estate tú con él, etcétera. Igual que con los hijos, orar por los hijos, orar con los hijos. Que los hijos vean que sus padres están orando también por ellos.
Vuelvo a decir que entiendo que los matrimonios que una de las partes no comparte su fe, entiendo que eso es difícil, pero que los matrimonios cristianos no pasen un tiempo espiritual, que los matrimonios cristianos no pasen un tiempo orando cada día, aunque sean 3 minutos y un tiempo leyendo la palabra de Dios. Ese es uno de los problemas que hay. No se invierte en lo espiritual. No leen la Biblia juntos, no oran juntos, incluso en la iglesia tampoco van en muchas ocasiones juntos, y no leen buenos libros cristianos sobre la familia. Déjame preguntarte, no voy a meter la mano, déjame preguntarte. ¿Cuándo ha sido la última vez que un matrimonio de la iglesia ha leído un libro cristiano? ¿Cuándo ha sido la última vez que la pareja ha leído un libro cristiano? ¿Aquí? Aparte de la Biblia. Un libro cristiano. Que los dos habéis sentado y habéis estado leyendo el libro, incluso habéis charlado del libro. ¿Te acuerdas del libro? Sí, porque me acuerdo del libro que precisamente me lo has dado tú. Vale, pues vale, eso es trampa, eso lo doy yo, vale. Bien. Hermanos, tenemos que invertir en el matrimonio, tenemos que invertir en la familia, la Biblia es un libro que nos habla muchísimo sobre la familia. Vamos a leer la Biblia, vamos al libro de Proverbios, vamos a leer Eclesiastés, vamos a leer Efesios, vamos a leer Cantando los Cantares, vamos a leer la biografía de los matrimonios, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los hijos, pero vamos también a comprar buenos libros cristianos. Ahí hay libros. Vamos a comprar libros cristianos que podamos leer y consultarlo y hablarlo y decirlo con nuestros cónyuges y con los novios. Yo he dejado libros a ellos dos y lo seguiré haciendo toda mi vida. Creo que es importante que los novios también inviertan tiempo en ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio, porque eso va a repercutir en la vida matrimonial. Y la vida, la pareja, los matrimonios tienen que estar invirtiendo siempre. Esto no es una cosa, yo compro un libro, hablo contigo un poquito y hasta dentro de 20 años. Los cristianos las parejas cristianas tenemos que dedicar tiempo a estar juntos, a hablar, a ayudarnos, a preocuparnos, a decir, ¿qué te pasa? Y tener la facilidad, la confianza para hablar entre nosotros y invertir tiempo entre nosotros. Déjame decirte, si tú no inviertes tiempo en tu cónyuge, ¿quién lo va a hacer? Porque alguien lo hará. Alguien lo hará. Si no inviertes tiempo en tu cónyuge, alguien lo hará. No quiero entrar en historia, pero alguien lo hará. Y se pueden vivir situaciones muy complicadas, muy difíciles. Tienes que dedicar tiempo a tu cónyuge. Y tu cónyuge. El matrimonio es un sitio de doble sentido, tú y yo y tú. Y nos confrontamos, nos ayudamos, nos animamos, nos fortalecemos, aprendemos, crecemos. Eso es lo bonito y lo hermoso del matrimonio. El estar no es fácil, pero es una batalla preciosa estar todos los días ahí juntos con la persona que más nos importa. Así que dedica tiempo a lo espiritual también. Dedica tiempo a estar con tu cónyuge, orar, leer la palabra, leer libros cristianos, asistir a conferencias de matrimonios, etcétera. Quedar con matrimonios, dar un paseo con matrimonios, hablar de cosas espirituales, por supuesto. Eso es una bendición. Te he dicho esta tarde, hermano, he dicho que cuidado los matrimonios, cuidado con el enojo, cuidado con el enfado, cuidado con la gritería, cuidado con perder el control, cuidado con decir ¡ah! Cuidado, hay que hablar, no podemos perder el respeto de esa forma gritando continuamente. Y los hijos lo ven, y lo escuchan, y lo padecen.
cuando sus padres están todo el tiempo gritando. Te he dicho también que otro de los enemigos es los favoritismos. Cuidado con favorecer más a uno de tus hijos que a los demás. Sé justo. Tienes que amar. Si le das a uno 5 euros, a los demás también. Si le dedicas tiempo a uno 10 minutos, a los demás también. Si a uno le dice bien, a los otros también. Si castigas a uno, castiga a los demás. Claro, al castigar a los demás sí merecen el castigo. Si uno ha hecho mal, castiga al que ha hecho mal, evidentemente. Pero me refiero a que tenemos que intentar actuar de la misma forma, sin favoritismos, con nuestros hijos. Porque podemos hacerle daño sin querer. Podemos hacerle daño. Y a lo mejor incluso tenemos 40, 50, 60 años y estamos marcados. Y estamos ahí resentidos por algo que pasó en la infancia. Cuidado. Y te he dicho también que una de las cosas que observo también, tristemente, es que hay matrimonios cristianos, en este caso, que el problema que tienen básicamente es que no pasan tiempo espiritual. Y problemas que se pueden resolver orando y leyendo la palabra, no se resuelven porque no hay un tiempo realmente entre ellos. Esta mañana, cuando terminó el culto en Utrera, pues estuve hablando con una hermana que está pasando por un problema también con su marido. Y le pregunté, ¿cómo va la cosa con tu marido? Y entonces esta hermana me dijo, la cosa va más o menos bien, pero he tomado una decisión. Y le pregunté, ¿y qué decisión has tomado? Pues que he tomado la decisión que la que tiene que cambiar soy yo. Y me sorprendió, porque muy pocas veces he escuchado de alguien que diga, el que tiene que cambiar soy yo. Normalmente siempre es el otro el que tiene que cambiar, es mi cónyuge el que tiene que cambiar. Siempre son los demás los culpables de la mala situación. Y esta hermana me decía, he aprendido que tengo que cambiar ciertas actitudes, ciertas maneras, y no esperar que mi marido cambie. Me alegró, eso es madurez. Me reconfortó, me sorprendió, porque yo digo, no estoy acostumbrado a que la gente a se diga eso. A veces esperamos cambios en nuestros cónyuges, cuando quizá lo que tenemos que pensar, meditar, es, a lo mejor el que tiene que cambiar soy yo. A lo mejor quien tiene que hacer ciertos cambios soy yo. Y lo mismo resulta que con el paso del tiempo uno ve que el matrimonio va mejor, porque los cambios que uno hace, los otros, el otro o la otra, también lo perciben. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a tener matrimonios fortalecidos, matrimonios que se amen, porque eso es la herencia, la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Matrimonios que se amen, que se quieran, que disfruten el uno del otro, y que se vea el amor de Dios también en sus vidas. Amén. Si alguien quiere orar.